Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. En la mañana de hoy vamos a comenzar esta nueva serie de escuela dominical. Van a ser unas 12 clases, así que abróchense el cinturón porque vamos a comenzar un excelente y grandioso viaje acerca de la teología de la familia. Teología de la familia. Entendiendo el diseño de Dios. ¿Por qué teología de la familia? Bueno, este es uno de las instituciones más golpeadas últimamente en nuestra sociedad occidental. La sociedad occidental que ha sido cristianizada desde la Edad Media y que hoy en día, siendo la mayoría de los países occidentales de religión cristiana y protestante también, es aquí donde se han socavado las bases de lo que es la familia. Eso no ocurre mucho en los países musulmanes, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay muchas amenazas que hemos tenido en este tiempo, ¿verdad? Ahora mismo podemos decir que la familia en la sociedad occidental es una institución que está básicamente en bancarrota. Hablar de familia hoy en día parece hablar en sinónimo de problemas. Me quiero casar. Bueno, agárrese los pantalones, porque lo que viene es bueno. Problemas, conflictos. Conflicto entre marido y mujer, siempre los va a haber. Entre padres e hijos, siempre va a haber. Guerra en vez de amor. Odio en vez de amor. Y entonces todo termina desencadenándose o concluyendo en divorcios, gente herida, hijos botados, crianza malograda. Cantidad de problemas que hay en las familias hoy en día. No solamente hay problemas internos en la familia, sino que hay amenazas externas. Hay movimientos sociales, movimientos como por ejemplo, ¿qué pasó con ese movimiento? Movimientos sociales como el feminismo, ¿sí? Donde básicamente las mujeres, si no existieran hombres, fueran lo mejor del mundo, ¿sí? El mundo se mantendría solamente con mujeres. El problema del mundo son los hombres. Entonces es un movimiento que rechaza la hombría, o que tratan de que todos los hombres se conviertan en mujer, si es que nace hombre. Está el otro movimiento, que es movimiento LGTBQ+. ¿Sí? Ya no hayan tantas letras, ¿verdad?
para hablar de supuestos géneros sexuales que existen. Que por cierto, eso es mentira. Eso es mentira, simplemente pecado. Ahora, este tipo de movimientos se ha infiltrado en todas las áreas de la sociedad. No solamente en programas infantiles, ¿verdad? Grandes compañías que transmiten esto y lo hacen ver de forma natural y lo hacen ver de una manera progresista, en el sentido de, mira, cómo la sociedad ha estado progresando y ha estado quitándose esos tabús de la Edad Media. Y ahora estamos disfrutando verdaderamente lo que es la libertad. Otros movimientos también, el aborto, ¿verdad? Movimiento pro aborto, ¿sí? Y todo esto también con el marxismo cultural que hay hoy en día. Lamentablemente, estos son amenazas que están socavando las bases de la familia. Es decir, hay implosión en las familias y también hay explosión. De forma externa están tratando de desintegrar lo que es el concepto y la institución de la familia. El punto no es tanto qué podemos hacer, eso lo vamos a responder. El punto es por qué hemos llegado hasta acá. ¿Por qué hemos llegado a este punto donde básicamente hablar de familia es hablar de una institución arcaica? Hablar de familia es hablar de una institución, opcional incluso, ¿sí? Prefiero estar solo, prefiero estar con mascota que estar en una familia o tener una familia o procurar una familia. ¿Por qué hemos llegado a este punto, hermanos? Bueno, en primer lugar, por negligencia. ¿Negligencia de quién? De la iglesia. De la iglesia. El llamado de la iglesia de Cristo es un llamado a proclamar la verdad. Segunda de Timoteo, vayan conmigo. Segunda Timoteo, capítulo 3. Perdón, primera a Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo 3. Primera de Timoteo o a Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Que es la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Y estos son los adjetivos: columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Ser columna, es decir, alguien que sostiene; baluarte, alguien que levanta. ¿Okay? Columna y baluarte, que se vea, de la verdad. La iglesia es la única institución dada por Dios en la tierra para proclamar, donde Dios le ha dado la verdad y estamos encargados en proclamar la verdad. Pero hoy básicamente nosotros los cristianos nos comportamos de forma reaccionaria. Respondemos a los desafíos, pero no estamos siendo la iglesia que el Señor dijo que deberíamos ser. Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta iglesia y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se habla del Hades, de las fuerzas del infierno, como aquellas que están resistiendo las embestidas de la iglesia, no al revés. Pero nosotros nos hemos colocado en la esfera de resistir en vez de ir hacia adelante. Como dijo Juan Calvino, permítame leer esa cita de Juan Calvino. Él dijo lo siguiente: la diferencia entre nosotros y los papistas, hablando de la iglesia romana,
es que ellos no creen que la iglesia puede ser columna de la verdad, a menos que presida por encima de la palabra de Dios, a menos que ellos presidan por encima de la palabra de Dios. Calvino sigue diciendo, nosotros, por otro lado, afirmamos que es la iglesia columna de la verdad porque ella se somete a la palabra de Dios con reverencia, que preserva la verdad y la transmite a los demás por sus manos. Esa es la diferencia de la verdadera iglesia y la falsa iglesia. La verdadera iglesia se somete a la palabra de Dios y no solamente que se somete, proclama la palabra de Dios. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia falsa trata de reinterpretar las cosas para acomodarse al mundo de Satanás. ¿Y por qué es tan importante entender que nuestra misión es proclamar la verdad, hermanos? Porque sin verdad todo es entonces relativo. No hay una verdad absoluta. Entonces, bueno, lo que tú crees que es familia, para mí es una cosa diferente. Entonces no caemos en un punto objetivo. John Owen, hablando de la importancia de tener verdades absolutas y objetivas, dijo lo siguiente. John Owen, el puritano John Owen, dijo: sin absolutos revelados desde el exterior por Dios mismo, nos quedamos sin timón en un mar de ideas conflictivas acerca de los modales, la justicia, el bien y el mal, los cuales se emiten de una multitud de pensadores autotestarudos, dice. Es decir, cada uno hace lo que bien le parece. Esa es mi verdad, esa es tu verdad, esa es tu verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Hermanos, hemos llegado a este punto, no solamente que se ha avasallado la sociedad con este tipo de movimientos que amenazan la familia, la institución matrimonial, la paternidad, la sexualidad bíblica, hombría, feminidad, la crianza. Todas estas cosas han estado por este tipo de movimientos y obviamente a veces tratan de agarrar cualquier tipo de excusa viendo familias desintegradas, como, entonces, ¿para qué sirve eso? Entonces, este tipo de cosas no solamente están en la sociedad, sino que lamentablemente se han infiltrado en la iglesia de Cristo. Dije que hay falsas iglesias y hay verdaderas iglesias. Hay verdaderas iglesias que están pasando de ser verdaderas iglesias a ser falsas iglesias, o sinagoga de Satanás, como dijo el Señor en Apocalipsis. Dejan de ser sinagogas del Señor para convertirse en sinagogas de Satanás. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿O por qué están llegando a ese nivel? Hermanos, muy sencillo. Porque estamos dejando la verdad absoluta y mantenernos en la verdad absoluta. Allí, hermanos, es que nosotros podemos comenzar a hacer algo. Cuando tenemos verdades absolutas. ¿Qué podemos hacer entonces? Se los acabo de decir. ¿Qué podemos hacer para empezar a mejorar nuestra situación? ¿Qué podemos hacer al respecto con las familias? No solamente para arreglar el asunto de la familia, sino para combatir en contra de todos estos movimientos que no tienen la verdad. ¿Cuál es? Debemos empezar por algo. ¿Cómo empezar? ¿Dónde empezar? ¿Sí? Bueno, entiendo, pastor, que aquí el punto es la guerra entre la verdad y la mentira. Esa es la guerra que hay. La verdad y la mentira. Ahora, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para empezar a luchar correctamente contra todas estas amenazas en contra de la institución familiar que Dios creó? ¿Cuál es? Bueno, permítame ilustrarlo de esta manera.
Alguno habrá escuchado acerca de esta historia de Navidad. Esta es una novela escrita por el novelista inglés o británico Charles Dickens. ¿Alguno ha leído o ha visto películas de esto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ven muchas películas. El señor Scrooge, ¿sí? ¿Cuál es más o menos la trama del señor Scrooge? Bueno, este es un viejo cascarrabia, es un viejo, todo el mundo le cae mal y él le cae mal a todo el mundo. Es una persona, es un antisocial totalmente, ¿verdad? Tiene familia, un sobrino lo quiere mucho, pero él de verdad es arisco a todas las relaciones sociales. Y esta también, pues, odia lo que es el tema de la Navidad, aunque entendemos que no entienden lo que es la Navidad. Pero la historia es muy interesante, porque se plantea que en la noche de Navidad, entonces se le presentan supuestamente tres espíritus. El espíritu del pasado, el espíritu del presente y el espíritu del futuro. El espíritu del pasado le muestra cómo era su vida antes de ser un viejo cascarrabia, ¿no? Y entonces, cuando uno ve las escenas y toda la trama de la antigua vida del señor Scrooge, uno se va a dar cuenta que esta era una persona feliz, amaba la Navidad, amaba a su familia, amaba a sus amigos, pero algo cambió. ¿Qué fue? Materialismo, básicamente, el materialismo. Entonces, luego está el espíritu de la Navidad presente y lo último, el espíritu de la Navidad futura. Bueno, cuando esta persona se despierta, ¿verdad? Porque ve que su futuro es un caos, es soledad, todo el mundo prácticamente está feliz de que se haya muerto, él está solo y cuando se despierta de ese sueño, de ese terrible sueño, se da cuenta que es día de Navidad y cambia su semblante, cambia su manera de pensar. ¿Por qué? Porque empieza a recordar cómo fue en un momento, qué fue lo que lo llevó al presente y cómo va a terminar. Básicamente, salvando las grandes diferencias, hermanos, es el trato de Dios con su pueblo. Salvando la gran diferencia, por supuesto. El trato de Dios con su pueblo es básicamente... Es muy parecido, para no decir igual. Es muy parecido. Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, todo el libro de Génesis, lo que es el Pentateuco, pregunto, ¿en qué momento el Señor entrega el Pentateuco a Israel? No al comienzo del mundo, ¿ok? Él le entrega una revelación, ¿verdad?, al pueblo de Israel que acaban de salir de Egipto. Ellos han salido de Egipto, están en el monte del Sinaí, ¿verdad?, esperando que Moisés baje. Y Moisés no solamente baja con las tablas, sino que también baja con la revelación de Dios. En este caso, lo que es el Génesis. Y el Génesis fue escrito precisamente para darle identidad al pueblo de Israel. Sí, aunque ellos conocían sus antepasados, sin embargo, todas las historias que el Señor habló acerca del mundo, del comienzo del mundo, es para darle identidad y propósito al pueblo de Israel. Y se lo dio, por supuesto, muchos años después del comienzo de todo. Pero ¿dónde deberíamos comenzar entonces para abordar el tema de la familia? Si queremos reparar, si queremos combatir correctamente, si queremos defender la institución de la familia, ¿dónde debemos comenzar? Desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Literalmente, en el principio. Debemos comenzar en el principio. Vamos a ver los temas que nos habla el principio. Génesis, capítulo 1, 2 y 3. Génesis 1, 2 y 3. ¿Por qué es tan importante hablar del principio? Permítame leer un
Un pequeño pensamiento de Ken Ham. Ken Ham. Él dijo lo siguiente: nuestra sociedad actual es descrita acertadamente en Jueces 21-25. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Él sigue diciendo, esto es claramente visible en la revolución sexual que se ha transformado en la revolución homosexual y de género, la cual está barriendo el mundo. Nuestra sociedad está mandando un mensaje claro a la iglesia: únanse a nuestra revolución, o si no, la legislación restrictiva, la censura, intolerancia contra la iglesia y la enseñanza bíblica están expandiéndose incluso en Latinoamérica. Esta ideología socava por completo la institución del matrimonio y la unidad familiar. Tristemente, muchos pastores, líderes e instituciones cristianas han abdicado la clara enseñanza de la Escritura en cuanto al matrimonio. Más adelante dice, en lugar de tomar, dice, muchos de estos pastores, líderes e instituciones primero abandonan la autoridad de la palabra de Dios en Génesis. En lugar de tomar Génesis como historia, reinterpretaron la clara palabra de Dios con ideas humanas de millones de años de evolución. Sin embargo, agregar ideas humanas a las Escrituras socava la autoridad bíblica y rechazar Génesis como una historia literal socava el fundamento para toda la doctrina cristiana, directa o indirectamente, fundamentada en la historia de Génesis del 1 al 11, y esto incluye el matrimonio y la familia. Así que debemos comenzar. Esta es una clase introductoria de la teología de la familia. ¿Qué vamos a ver en esta serie? ¿Cuáles son los temas? Si vamos a irnos al comienzo, entonces el comienzo nos debe decir cuáles son los temas. Estos son los temas que vamos a ver. Número 1, vamos a ver la humanidad individual. La humanidad individual. Génesis capítulo 1, hermanos, nos habla de la humanidad individual. 1:26, vayan conmigo nuevamente. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, luego de Dios haber creado el mundo, ¿cierto? Él ha creado todas las cosas, pero en el 26, en el último día, en el sexto día, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen y a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. El primer capítulo nos habla de la sexualidad de los seres humanos. ¿Dónde hallamos el verdadero conocimiento o la verdadera intencionalidad de la sexualidad? En Génesis 1. Por lo tanto, todos los temas que vamos a ver en humanidad individual del capítulo 1 vamos a hablar acerca de lo que es la masculinidad bíblica. Nos lo habla acá. Nos va a hablar de la feminidad bíblica. ¿Ok? Como humanos individuales, somos seres sexuales, ¿verdad? Varón y hembra. No existen más géneros. Y no podemos hacer o no deberíamos seguir haciendo la distinción entre género y sexo. ¿Ok? Género, sexo es lo mismo. ¿Sí? Solamente que la semántica de ahora trata de diferenciarlo, pero no es así. Y eso lo vamos a ver en las próximas clases. Próxima clase, masculinidad bíblica. Luego, la siguiente clase, vamos a ver feminidad bíblica. Pero no solamente nos quedamos en Génesis 1, vamos a Génesis 2. ¿Qué vemos en Génesis 2? Vemos en detalle no solamente la creación del ser humano, varón y hembra, sino la unión de ellos. Eso es el matrimonio. Así que vamos a tener otra clase hablando del
matrimonio, porque vamos a hablar de la humanidad corporativa. Eso es lo que nos habla Génesis 2 en cuanto a la familia. Humanidad corporativa. Entonces ahí vamos a ver cómo fue creada la mujer, para qué fue creada la mujer, cuáles fueron las circunstancias, y eso es lo que nos va a dar, ¿verdad? La base para hablar de lo que es el matrimonio, para qué es el matrimonio. Pero no solamente eso, nos habla acerca de, por ejemplo, en el mismo Génesis 1:28 dijo, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. No está hablando de la crianza. Ese es otro tema que está ahí entonces en Génesis 1 y 2. ¿Cuántos temas vamos a ver? Humanidad individual, ¿verdad? Masculinidad, feminidad. Vamos a ver humanidad corporativa. ¿Qué vamos a ver? Matrimonio. Vamos a ver los roles del esposo, los roles de la esposa y la sujeción de los hijos. Pero también debemos ver en humanidad corporativa, debemos ver también la crianza, ¿ok? En la crianza vamos a ver entonces paternidad bíblica, maternidad bíblica. ¿Okay? Todos esos son temas que le estoy diciendo, todo lo que vamos a ir viendo durante esta serie. Y lo vamos a basar precisamente en Génesis 1 y 2. Pero no solamente tenemos Génesis 1 y 2, tenemos Génesis ¿qué? 3. Nos va a hablar Génesis 3 acerca de la humanidad corrompida. Allí es donde estamos nosotros. Y la humanidad corrompida debe ver los primeros 2 capítulos para volver a ello. Pero no la humanidad en su propia fuerza. Debe ser en el Espíritu Santo. Debe ser en Cristo. En Cristo hay una restitución de lo anterior, de lo que se perdió. Así que todo lo que vamos a ver, vamos a estar viendo cuáles son nuestro presente, pero vamos a remontarnos al pasado para ver cuál es el diseño original. ¿Ok? Así que vamos a ver todo esto. Aquí en Humanidad Corrompida, básicamente vamos a hablar acerca de los juicios que tenemos en la paternidad, en la maternidad, en la hombría, en la feminidad. Todos los juicios, los males, las maldiciones que tenemos por ese juicio, pero también vamos a ver el poder del Evangelio allí. ¿Ok? Entonces, esos son los temas que vamos a ver en estas clases. Permítame terminar con un último tema. Génesis 1 y 2, todo lo que nos habla allí, hermanos, eso se llama revelación. Ya se me olvidó el nombre. Antecedente. Revelación antecedente ¿a qué? A la caída. ¿Ok? Prerredentora, la palabra. Génesis 1 y 2 es revelación prerredentora. Génesis 3 en adelante es revelación redentora. ¿Ok? O redentiva, como usted quiera llamarlo. Eso quiere decir que yo he estado diciendo temas que están basados en Génesis 1 y 2. Significa que están en revelación pre-redentora. Estamos hablando de que es la voluntad de Dios, de que es la perfección de Dios que se perdió en el Edén. Pero hay una palabra muy interesante en esa revelación prerredentiva en cuanto a la familia. ¿Cuál es esa palabra que siempre se menciona en cada día de la semana luego que Dios ha mencionado algunas palabras? ¿Cómo? Bueno. Eso quiere decir que todo lo que vamos a ver en Génesis 1 y 2 debe estar en nuestra mente. Eso es bueno. Todo lo que vemos en cuanto al matrimonio es bueno. Feminidad es bueno. Masculinidad es bueno. No es contingente al pecado. ¿Ok? No es contingente, o sea, no se generó después del pecado. Entonces, bueno, hay que tener masculinidad después del pecado. No. Había un diseño antes del pecado. Y ese diseño nos habla de bondad. Pero vamos a hablar rápidamente a qué nos referimos con esa bondad.
¿En qué significa esa bondad allí, hermanos? Bueno, ya va, todavía no. Todavía no. Quiero que presten atención acá. Génesis 1 y 2, no había ¿qué? ¿Qué no había? Pecado, maldad, corrupción. Pero cuando Dios dice, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver estos versículos. Vamos a ver rápidamente estos versículos. Ya va. Versículo 4. Génesis 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. La luz era buena. ¿Por qué está el adjetivo de que era bueno? ¿A qué se refiere ese bueno? ¿Simplemente porque no había nada malo? Recuerden que la maldad viene en Génesis 3. Pero ¿por qué bueno allí? ¿Por qué se puede decir que es bueno? ¿Y por qué no malo? Otro versículo, versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Una vez más, porque ¿a qué se refiere bueno allí? Porque no había nada malo, pero cuando Dios lo hizo es bueno. Entonces, ¿a qué se refiere allí la palabra bueno? Bueno, le voy a explicar. La maldad siempre será contingente a la bondad, pero nunca al revés. ¿Qué significa eso, por favor? La maldad siempre viene desprendido de algo de la corrupción de la bondad, ¿ok? Debe haber un estándar y entonces yo voy a identificar algo que está mal según ese estándar, ¿ok? Es contingente, se desprende. Pero la bondad no halla su identidad en la maldad. La bondad nunca va a hallar su identidad en la maldad. Es decir, vamos a ver algo malo para ver qué es lo bueno. No. Eso es lo que nos dice Génesis 1 y 2. Por ejemplo, ¿cómo sabemos o cómo sabe usted que la violación sexual, el divorcio, la homosexualidad, el robo, el asesinato está mal? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Por qué podemos decir que eso está mal? Porque hay un estándar que nos dice qué es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Así que todo lo que se desprende de lo correcto, que empieza a corromperse, entonces yo identifico que es lo malo. Pero yo debo volver, porque entonces no tendría sentido que alguien reclame haber sido violado. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque debe haber un estándar. Y ese estándar dice, bueno, la sexualidad debe ser algo consensuado, ¿verdad? En un ambiente matrimonial. Entonces, una persona que tenga una violación sexual significa que ha violado un principio estándar establecido. Lo vemos y lo vamos a ejemplificar con el mismo Dios. Pregunto, ¿Dios es bueno? Dios es bueno, ¿cierto? ¿Dios siempre ha sido bueno? Siempre ha sido bueno. ¿Pero la maldad siempre ha existido? No. Entonces, la bondad de Dios o lo bueno de Dios no lo podemos ver a la luz de la maldad de otras cosas. No, su bondad es diferente. Lo mismo ocurre con el matrimonio, la sexualidad, con la crianza, con todo. Hay algo que es bueno en cuanto a que ello, en primer lugar, la bondad, gracias. La bondad significa, número uno, no quiere nada. Ahora sí. Funcionalidad. ¿Por qué Dios dijo que la luz era buena? Porque estaba cumpliendo la función con que Dios le había otorgado a ese elemento. ¿Por qué dijo Dios que separar las tierras del agua era bueno? Porque se estaba cumpliendo una función. Vamos a otros versículos rápidamente. Vamos a otros versículos. Versículo 12.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según la naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era. ¿Por qué? Porque estaba generando lo que Dios, por lo cual Dios lo había colocado. ¿Ok? Estaba haciendo, cumpliendo su función. Estaba cumpliendo su función. Versículo 18. Versículo 17 y 18. Y las puso Dios, el sol y la luna, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era, porque lo estaban haciendo. Estaban cumpliendo la función con que el Señor los había diseñado, el sol y la luna, que son las grandes lumbreras. Entonces, la bondad no está contenida en, o sea, vamos a ver algo malo para ver qué es lo bueno. No, nosotros vemos lo bueno para saber qué es lo malo. Entonces, lo bueno es Dios. Y todo lo que Dios ha hecho, cuando cumple la función, Dios dice, eso es bueno. Por eso es que cuando Dios va a crear al hombre, dice, no es bueno. Porque no está cumpliendo la función con que Dios había diseñado al hombre. Por eso dijo, voy a hacerle ayuda idónea, para que cumpla la función con que yo le demando, la función que yo le he demandado. Sojuzgar la tierra, no lo podía hacer solo, necesitaba una ayuda. No dice, no es bueno lo que hice. No. La feminista dice, viste, ahí dice, no es bueno el hombre. Dios se equivocó con el hombre. Y entonces ahora puso la cereza del pastel. No. Ahí no dice, el texto no dice, no es bueno haber hecho al hombre. El texto dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ese es el capítulo 2, por eso está el matrimonio. Pero en el capítulo 1 es el resumen del sexto día. En todos los días el Señor había dicho, esto es bueno, la luz es buena, el sol y la luna, bueno, porque están cumpliendo la función, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho. Ya había creado el hombre y la mujer. Y aquí que era bueno en gran manera. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque solamente lo que hace el hombre y la mujer, ¿verdad? Los seres humanos, eso en contraste con los movimientos que abogan porque si el mundo no tuviera seres humanos fuera un mundo mejor. Eso es diabólico. Es diabólico eso, ¿ok? Solamente que somos malos mayordomos, pero no solamente la bondad está por funcionalidad, sino por el propósito con que fueron creados. Por ejemplo, Dios se compara ¿a qué? Dios es luz. Para nosotros entender a Dios un poco, usted ve la luz y usted puede decir, tengo una idea de cómo es Dios. La luz me está dando una imagen de Dios, me está dando un reflejo, me está dando un mensaje de Dios. Por eso es que Dios dijo, es bueno, porque va a hablar algo de mí. Pero el hombre es diferente. El hombre no tiene la imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios. Por eso es que el propósito del hombre es superior al resto de la creación. Dios se compara con muchas cosas en la creación, ¿sabían? ¿Cuántas veces quise guardar a Israel como la gallina guarda los pollitos? Se compara a una gallina. O bajo la sombra de tus... Dios se compara a un ave que guarda. Pero Dios no se compara a los hombres. Los hombres son la imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Por eso es que
el propósito de nosotros es superior al resto de la creación. Por eso es que Dios dijo, es bueno en gran manera, pero solamente cuando está la humanidad en unión. Es bueno en gran manera. El matrimonio es bueno en gran manera porque hay una función y un propósito que solamente lo pueden cumplir cuando están en matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo porque no va a lograr cumplir el propósito con que yo le di, o el propósito que yo le di. Por eso necesita estar en matrimonio. Así que, hermanos, lo que vamos a ver ya ahora sí estoy terminando. ¿Qué vamos a ver en esta serie, hermanos? Debemos entenderlo a la luz de la bondad de Dios. Todo esto refleja la bondad de Dios. Los seres humanos, como imágenes de Dios, estamos llamados a reflejar la bondad de Dios. Por eso es que la institución matrimonial, la crianza, la paternidad, la masculinidad, la feminidad, cuando la estamos llevando como Dios quiere, estamos no solamente cumpliendo una función, sino un propósito. Fuimos creados para la gloria, para reflejar la gloria de Dios. Termino con este pensamiento del hermano Joe Owen. Él dice así: el matrimonio heterorrelacional y monógamo no puede considerarse solo en base a emociones, necesidades físicas y procreación. Eso no es la bondad del matrimonio. La familia no es simplemente una unidad de preparación psicológica o una estructura social para tachar, alimentar y entrenar microrebaños para incluirse en el macrorebaño de una manera más productiva y feliz. No, todo respecto a nuestra existencia actual, nuestras relaciones, familias, etcétera, claman ante la creación. Así es la condescendencia amorosa del Creador cuando nos vean. Cuando los animales vean, están viendo la gloria de Dios. Cuando vean seres humanos que se están comportando para lo que fuimos hechos. Así que, hermanos, el Señor nos ayude en estas clases, que podamos, hermanos, aprovecharlas y entender el matrimonio, la sexualidad, feminidad, masculinidad, paternidad, maternidad, todo en base. Si entendemos el principio, vamos a hacer bien la función y vamos a cumplir el propósito con el que fuimos llamados, y eso es bueno. Gracias, Señor, por este tiempo, por bendecirnos y ayudarnos con esta clase introductoria a la teología de la familia. Ayúdanos a tener esto en cuenta, Señor. Todo lo que tú creaste es para que te refleje. Todo lo que tú creaste es para tu gloria. Y si nos creaste, Señor, como hombres y mujeres, Señor, es para que entendamos que no podemos estar separados. Debemos estar juntos, Señor, para poder entonces cumplir la función con que tú nos has dotado y nos has llamado. Gracias, porque todo lo que tú creaste es bueno. Así que ayúdanos a amar y valorar las instituciones que tú has dejado y que podamos entender que todo depende de la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.